Cada paso que uno da tiene una consecuencia y yo creo que la consecuencia ha sido el enojo, o sea, es una familia que ahora públicamente está... Y un matrimonio, estamos hablando de más de 20 años. Más de 20 años. Con otro tema que también está medio caliente. Que también es triste también, Sí. ¿no? Y es el de Alicia Villarreal con Cruz Martínez, que les puedo decir de enseguida que se avecina una campal, porque de verdad que después de las denuncias de Alicia Villarreal, Cruz Martínez, aunque no ha hablado públicamente, sí con algunas personas, ha mencionado los planes que tiene y tiene un equipo de abogados tan fuerte que incluso se espera que haya demandas aquí en los Estados Unidos. Wow. Después de la denuncia por doméstica presentada por Alicia Villarreal, Cruz Martínez se armó con los mejores abogados y ahora lo que se dice que se viene es una guerra en tribunales. Según fuentes, Cruz estaría listo para interponer una demanda en contra de Alicia en Estados Unidos, más exactamente en California. Allí trataría de mostrar el supuesto ambiente tóxico que vivía la pareja y la supuesta de Alicia a cierto tipo de sustancias y medicamentos. De hecho, la misma Alicia en una entrevista declaró que esa era una de las acusaciones que él le hacía constantemente y el día de la supuesta. Según hemos conocido, Cruz también está afilando su defensa porque quiere demostrar que supuestamente la era Alicia, que incluso lo era con sus hijos, que aunque ya son mayores de edad, han mostrado respaldo absoluto a su padre y aparentemente se fueron a vivir con él. Además del caso de la pareja también tiene el caso del divorcio, en donde supuestamente Cruz pelearía quedarse con la mayoría de los bienes, ya que dice que es él quien llevó la mayor cantidad de ingresos al matrimonio y que ha sido él quien ha cargado con muchas responsabilidades económicas durante años. Este tema ya lo sabe Alicia y según cuentan, ella estaría dispuesta a entregar parte de su patrimonio con tal de desligarse lo más pronto posible de Cruz. Si hay un acuerdo en cuanto a cómo se va a dividir los bienes, aquí en California se puede terminar un divorcio en términos de 6 meses. Alicia tiene una orden de restricción en contra de Cruz y de todas maneras el proceso de divorcio no se podría terminar antes que finalice el caso de en donde aparentemente los hijos serán los testigos claves para resolver este caso, porque Cruz ha mencionado que todos son mentiras y contradicciones y que bien podría ser parte de una película. También ha declarado que jamás haría algo tan impensable y que la verdad saldrá a la luz. Obviamente tratamos de hablar con Alicia Villarreal y su respuesta fue: este tema es tan delicado que hasta ahora no podemos hablar de esto. Nos dice que próximamente va incluso a dar una entrevista al Gordo y la Flaca, si sus abogados se lo permiten, para aclarar todo este tipo de cosas, términos y asuntos legales que están en estos momentos. Se pudiera decir que nos tomó de sorpresa el día que estaba sobre el escenario y hizo la señal de estoy siendo... O sea, yo creo que... Me acuerdo, ¿verdad? Claro, sí. Yo creo que esto cuando lo hace sobre el escenario, en un momento público, a mí personalmente como que me llama muchísimo la atención. Y dice Alicia, lo ha dicho en algunas entrevistas, que ella le hizo esa señal porque anteriormente no era la primera vez supuestamente que sucedía esto, según palabras de Alicia, pero ella no quería que pasara desapercibida una denuncia que estaba poniendo y que quería llamar la atención del mundo entero de lo que ella estaba pasando. Lo logró, evidentemente sí, lo logró. Lo logró, pero también cada paso que uno da tiene una consecuencia y yo creo que la consecuencia ha sido el enojo, o sea, es una familia que ahora públicamente está... Y un matrimonio, estamos hablando de más de 20 años. Más de 20 años. Pero además un punto importante antes de que nos vayamos, y es que los hijos de ellos están viviendo ahora con Cruz. ¿Qué nos dice? Inclusive la hija de Arturo Carmona. No, la hija no. Pero los hijos que tiene con Cruz de 19 y 18 años están viviendo con Cruz Martínez. ¿Qué nos dice? ¿Cómo por qué? Bueno, me encantaría escuchar. Gracias, todo no es que me están diciendo que te apuraran, me hicieron una bromita. No les funciona el chícharo, no les funciona el chícharo. Ni te imaginas lo que me dijeron, pero no lo podemos decir. Bueno, pero sí. Sí, lo principal es lo difícil que es esto. Y bueno, vamos a esperar qué nos dice Alicia Villarreal. Ojalá nos dé la entrevista y podamos escuchar muy de cerca su versión. Estoy segura que tiene mucho que decir.